Esta presentación la tiene el equipo organizador de la escuela, es para ustedes, por tanto pueden tomar, es pública, por lo tanto pueden copiar, pegar, tomar las láminas que les interese, dice mi nombre pero lo pueden borrar, no, es algo para que podamos aprender. En primer lugar, de lo que vamos a hablar hoy día es de un convenio de la OIT que es el marco de la ley CARI, ¿ya? Pero para llegar a hablar de esto tenemos que saber algunas cuestiones que yo creo que les puede ser útil para otras materias. En primer lugar, no sé si todos saben, han escuchado hablar de la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Muy bien, entonces, un pequeño repaso. La Organización Internacional del Trabajo es la agencia especializada de Naciones Unidas, que es la más antigua de todo el sistema. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaban el Tratado de Versalles, ese que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Sí. Bueno, ahí uno le explicaban como la frontera, los derrotados, los vencedores. ¿Se acuerdan de que Alemania le quitaron los territorios, el espacio vital, y Hitler se enojó, lo eligieron democráticamente en 1919? Y se llama Versalles porque en el palacio el último compadre de los reyes antes que lo recapitaran, que uno puede visitar en el metro tren. En ese palacio se reunieron los países vencedores y vencidos para redactar este tratado. Pero si hay algo que uno no le explica, porque bueno, en la escuela, el liceo pasa esto más rápido, es que uno de los acuerdos que tomaron esos países fue constituir una organización de carácter mundial con dos características que hasta ahora son únicas. La primera es que es una organización para el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo no se puede entender sin los trabajadores y sus dirigentes, los empleadores y sus gremios y los gobiernos. Entonces, esta es la única agencia donde trabajadores, empleadores y gobiernos tienen voz y voto. Si ustedes se quejan de un jefe, yo tengo 3 jefes, 187 países, Chile también, gobiernan la OIT, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y los representantes de los gobiernos. Si alguna vez van a Ginebra, donde sesiona ahora en junio, las 2 primeras semanas, la Conferencia Internacional del Trabajo, verán que detrás del letrero de Chile hay al menos 3 sillitas con 3 botones, como en el Congreso Nacional. Y a la hora de votar hay un voto para el que representa a los trabajadores, la que representa a los trabajadores, los empleadores y el gobierno, y por lo tanto cada actor tiene su propio voto, ¿ya? Esto no existe en otra organización internacional. Por lo tanto, la segunda característica, que es una institución, una organización normativa, esto es, que en su Conferencia Internacional del Trabajo, como en los congresos nacionales, se adoptan convenios. Estos convenios son fruto del acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Por eso siempre uno podrá ser trabajador y decir, pero el convenio es insuficiente, no reguló todo lo que los trabajadores aspiraban, ¿no? A veces los empleadores dicen de que el convenio fue más lejos y los gobiernos, según quien gobierno, tienen su propio opinión. Pero cuando conozcan un convenio de la OIT, el texto que van a tener enfrente es fruto del acuerdo y de un arduo debate. De hecho, el convenio que vamos a ver, el 190, es uno de los convenios más debatidos al interior de la OIT por la materia que regula. Y luego de muchos años se alcanza un consenso y se adopta un texto. Esos convenios, como vamos a ver, luego se ratifican en nuestros congresos y son parte de nuestro ordenamiento jurídico como la ley de más alto rango, como un tratado internacional. Entonces, es muy importante que sepan que el origen de esta organización, porque eso explica mucho. El pasado 11 de abril cumplimos 107 años de historia. Entonces es una organización que ha ido acompañando el desarrollo del mundo del trabajo en los últimos 100 años. Quiero también contarles en esta línea de tiempo algunas cosas que parecen fundamentales. La primera, a propósito del Tratado de Versalles en 1919, cuando ven esas 3 llaves, no es solo una alegoría del tripartismo, no estas 3 partes, trabajadores, empleadores y gobierno, sino que son 3 llaves que existen. Si ustedes van a la OIT, las pueden ver exhibidas porque en 1919 se inauguró la sede de la OIT, que era una casa antigua que tenía antes de
un jardín antes de llegar al edificio de la época, una reja de fierro forjado. Hay una foto, chiquillas, lo siento, eran solo hombres, en que están en el cerrojo de la reja, que tiene 13 llaves, que solo abren la puerta si se giran al unísono, al mismo tiempo. Entonces eso simboliza que las puertas de la OIT y lo que ella representa solo se abren con el acuerdo de trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces no olviden esta imagen de estas 3 llaves, porque no siempre giran al mismo tiempo, porque legítimamente esos 3 actores representan intereses muchas veces controvertidos y que por tanto es algo que ustedes tienen que considerar. Y luego, una segunda cuestión que les quiero compartir, porque tenemos mucha clase por delante, es al fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1919 la OIT tiene una constitución cuyo preámbulo dice no habrá paz duradera sin justicia social. No hubo paz duradera porque a los pocos años hubo una segunda guerra. No hemos alcanzado la justicia social y hay muchos gobiernos que creen que es una mala conjunción de 2 palabras, ¿cierto? Y hoy día vemos que el mundo está en guerras, ¿no? Ucrania, Irán, Yemen. Por tanto, ese mandato fue renovado en esta declaración de Filadelfia. Yo sé que Filadelfia, ¿se acuerdan de la escalera que sube Rocky corriendo? Sí. Bueno, en esa ciudad no solo subió Rocky corriendo las escaleras, sino que además se suscribió esta declaración. Y lo que les voy a contar, ustedes dirían, es evidente en 2026. Pero en 1944 es la primera vez que se adopta una declaración que reconoce que el trabajo no es solo una mercancía. Y esto, que parece una razón obvia, seguramente alguien joven diría, es evidente que el trabajo no es una mercancía, es una declaración política muy sustantiva, que va a dar origen al desarrollo del derecho laboral, porque ya no es que a mí me compran mi trabajo en una relación comercial, ¿cierto? Como en un contrato, yo compro, tú vendes, como quien compra un saco de papas que el otro recibe. Sino que el trabajo, y vamos a ver luego el concepto de trabajo decente, es una dimensión propia de la dignidad humana y por tanto es distinta a las relaciones que rige el derecho comercial, el derecho civil. Luego, ya les decía que están estas normas internacionales del trabajo, vamos a ver 193 convenios, el número 1 en 1919 es un convenio que nos recuerda ahora la discusión que tuvimos para 40 horas, pero que también están teniendo muchos países en el mundo. Está discutiéndose en el Congreso en Brasil, se acaba de decretar en México, en Chile a las 40 horas, se está discutiendo en el Uruguay. El primer convenio de la OIT es el convenio de las horas de trabajo en la industria. ¿Se recuerdan esto que hemos conmemorado el 8 de marzo, el 1 de mayo? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para la vida personal. Ese es el primer convenio de la OIT. Pero hay 5 derechos que son los llamados derechos fundamentales en el trabajo, que están recogidos en 10 convenios que luego vamos a ver, se los listé ahí para que los tengan. Y estos derechos fundamentales en el trabajo son derechos que no importa en qué país usted nació, a qué sector productivo se desempeña, sino que son derechos humanos. Por el solo hecho de ser una persona, usted tiene esos derechos en cualquier lugar. Y esos derechos humanos son muy importantes para quienes se quieren desempeñar como dirigentes sindicales. El primer derecho es que todas las personas, en cualquier lugar, en cualquier época, tenemos derecho a sindicalizarnos. También los empleadores tienen derecho a crear su propio gremio, lo que se llama la libertad sindical. Usted libremente, nadie lo obliga, pero si quiere, nadie lo puede impedir a que usted pertenezca a un sindicato, organice un sindicato o sea dirigente sindical. Y eso está protegido como un derecho humano. Ese derecho tiene un correlato, como si fuese una moneda de 2 caras, que si usted se organiza sindicalmente,
nace el derecho a negociar colectivamente, ¿cierto? Yo me organizo para mejorar las condiciones de trabajo de mis compañeros, de mi asamblea, de mi sindicato, confederación, federación central, y ese derecho se manifiesta en la negociación colectiva, que es el momento espectacular donde está en plenitud la libertad sindical, ¿cierto? Y yo negocio con el patrón un contrato colectivo que es la ley de las partes, que tiene mínimos legales, pero usted puede negociar más allá de lo que la ley le garantiza, ¿cierto? La ley, por ejemplo, le garantiza a usted un salario mínimo. Para que se le respete el salario mínimo no es necesario un contrato colectivo, porque es ley, ¿cierto? En un contrato individual de trabajo no le pueden pagar menos que el salario mínimo sin infringir la ley. Sin embargo, si usted quiere que haya un aumento, un reajuste, un bono, otros beneficios salariales, entonces eso lo puede hacer por sobre la ley en el contrato colectivo, que es la ley de las partes. ¿Quiénes son las partes? El sindicato y el patrón, el empleado. Entonces, todos los seres humanos tenemos derecho a negociar colectivamente, a sindicalizar. También todos los seres humanos tenemos derecho a trabajar cuando somos adultos y por tanto, salvo en condiciones muy excepcionales, los niños, las niñas y los adolescentes no pueden ser obligados a trabajar. Esto puede ser no tan masivo ni importante, o cuando un solo niño o niña o adolescente que trabaje es un escándalo, pero sí es una realidad mucho más importante en otros países. Y lo vemos nosotros en el trabajo de agricultura, la temporada de verano, ¿cierto? Hay muchos jóvenes que están no necesariamente cumpliendo la ley cuando desempeñan alguna actividad. Y por lo tanto, entonces, todos tenemos derecho a trabajar cuando somos adultos, porque en lugar de los niños, niñas y adolescentes, cuando no son mayores de edad, en la escuela o el patio, ¿no? Para jugar. Un derecho fundamental, ¿de acuerdo? La organización colectiva, sindicalización, tengo derecho a trabajar cuando soy adulto, es que tengo derecho a trabajar libremente. Nadie me puede obligar. Y ahí uno recuerda la esclavitud, el trabajador con el grillete, el campo de algodón, la galera que venía de África, pero eso no es una realidad que dejamos en el pasado. Lamentablemente, hoy tenemos lo que la OIT llama formas modernas de esclavitud. Y, por ejemplo, uno puede estar forzado a trabajar cuando está en un predio agrícola, es de Bolivia, está alojando en un container y quien lo enganchó se queda con su pasaporte, ¿cierto? Por lo tanto, esa libertad de trabajar no es necesario estar atado con un billete. Hay otras formas modernas de esclavitud que tienen que ver con el delito de trata, el trabajo forzoso, y por lo tanto ese es un derecho que tenemos que preservar y es un derecho humano. Y finalmente, en 2022 se adicionó un quinto derecho fundamental que fue por aclamación, porque venía con el gentil auspicio del COVID-19. Se estaba discutiendo que era un derecho humano que todas las personas trabajadoras se nos garantice un entorno seguro y saludable, ¿cierto? Y como pensábamos que todos íbamos a morir en la pandemia, rápidamente este derecho se adicionó y hoy día entonces todos los seres humanos tenemos derecho a un entorno del trabajo seguro y saludable. Seguro es todos los implementos, ¿no? Los zapatos, el equipamiento, la infraestructura, los andamios, las máscaras, lo que fuera que trabajamos. También la silla ergonómica para un escritorio, ¿cierto? Y saludable, porque dedicamos mucho tiempo a los seguros, porque ahí se nos iba la vida, y se nos olvidó algo que hoy día tiene mucha fuerza. Acabamos de conmemorar el 28 de abril, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que llamó a poner foco en los riesgos psicosociales de la salud mental. Entonces, seguro y saludable. Seguramente hoy día ustedes en sus organizaciones sindicales tienen más demandas relativas a la salud mental que si el patrón a uno le dio no el zapato, el casco, el equipamiento, lo que se requiere. Eso hemos avanzado más.
Entonces, tenemos estos 5 derechos fundamentales. Nuestro país ha ratificado, es parte de los 25 países que han ratificado estos convenios. Pero los derechos humanos no son ratificables. Es decir, estos entre 25 y 187 que no han ratificado es exigible en todos los países. Porque uno no puede un Estado sobre texto que, por ejemplo, no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, la niña lo va a hacer, entonces los niños no tienen derechos. Un país no puede decir, mire, lo que pasa es que como yo no ratifiqué el convenio sobre negociación colectiva, aquí no hay derecho a negociación colectiva. Entonces es deseable que los países ratifiquen estos convenios, pero estos convenios, solo estos 10, rigen sí o sí. Lo hay el país o no ratificado. ¿Por qué? Porque nuestros derechos humanos no están sujetos a ratificación. Un Estado no puede excusarse en que no ha ratificado todo. Y aquí se los listé. Aquí solo además algo para que, como hay muchos convenios, siempre un convenio tiene como el título de la canción. Y uno sabe, pero el título de la canción me dejaste, me enamoré, como de qué se trata, ¿cierto? Entonces, ahí está la materia que trata. Luego, el año y el número porque son correlativos. ¿Para qué importa el año? Adelante. ¿Por qué importa el año? Porque a veces, por ejemplo, tenemos convenios relativos a la discapacidad que en el momento en que se suscribieron, se adoptaron, las palabras que se utilizaban, que estaban bien utilizadas para la época, era, por ejemplo, minusválido, viciado. Ninguno de nosotros hoy día diría eso, ¿cierto? No hay gente de menor valor, no hay gente viciada, ¿verdad? Bueno, pero en esa época, para ser justo, uno tiene que leer los convenios, cómo se hablaba, qué es lo que se pensaba en la época para ser justo, y los derechos que ahí se consagran siguen vigentes. Pero nunca pierdan de vista cuándo, qué se hablaba en la época. Por ejemplo, el convenio número 3 de 1919 es el convenio de protección a la maternidad. No me pidan, las chiquillas, que digan género, porque el género en 1919 era solo una palabra que se usaba para la ropa, para la tela que estaba confeccionada nuestra ropa. Entonces, para que ser justo con las maneras en que se expresan los convenios, hay que mirar su fecha. Entonces, todo esto, esta larga historia, un chileno, Juan Somavía, fue electo director general de la OIT y inició su mandato en 1999. Y él tenía una gran inquietud que venía del mundo social, del mundo laboral, en cómo llevar a la OIT a los foros económicos, donde se deciden las cosas que importan, ¿cierto? Hemos visto cómo en distintos países muchas normas laborales se discuten en paquetes económicos. Y la economía tiene un gran impacto en el mundo del trabajo. Entonces decía, me van a dar en el G7 los 7 economías más importantes del mundo, me van a invitar y me van a dar 2 minutos. Yo como en 2 minutos transmito y logro instalar los temas laborales en la agenda económica, no en la agenda social, laboral, que si esto fuera una sala, sería una sala chiquitica, hay una aquí en la esquina que son diálogos, ¿me entiendes? Entonces, él dijo, tengo que acuñar un término que cuando la gente lo escuche se le active en la cabeza como una idea. Y entonces acuñó el término de trabajo decente. Entonces, el 2024, que se cumplieron, ¿dónde está aquí? Que se cumplieron 80 años de esa declaración de Filadelfia, ¿se acuerdan? El trabajo no es una mercancía. Él grabó este video contando el concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente de la OIT vincula las necesidades productivas con el valor y significado social del trabajo. Que es fuente de dignidad personal. ¿Por qué el trabajo decente? Fuente de estabilidad en las familias. Porque es fuente de dignidad personal. Es fuente de Es fuente de estabilidad en las familias y la convivencia. De mayor productividad. Es fuente de cohesión social. Consecuencia de todo. Y también es fuente de mayor productividad. Justicia social y paz. Consecuencia de todo esto. Concepto de... Es fuente de justicia social y paz en la sociedad. Concepto de... Entonces, ¿qué es lo que pensó don Juan? ¿Por qué no es trabajo digno? Porque cualquier actividad que uno realice
para procurarse el pan para uno y su familia, aun cuando sea esclavo, es siempre una expresión de dignidad. Ruth Olate, que en paz descanse, la tradicional dirigente de las trabajadoras de casa particular, dijo: las condiciones son las indignas, pero mi trabajo es siempre digno, porque es una expresión de lo que yo hago, que lo hago con esfuerzo, con cariño. Entonces, el trabajo es siempre fuente de dignidad personal, pero también de bienestar para las familias que libremente decidimos conformar, ¿cierto? Muchas familias que tienen trabajo decente, mayor bienestar, entonces un barrio, una comuna, una región, un país, un continente que tiene una mayor bienestar, y que entonces esto fomenta la cohesión social. Y él instaló algo que es muy importante para el mundo sindical, para los dirigentes, este concepto de ciudadanía laboral, es decir, que uno, el trabajo tiene un rol de pilar de la democracia. No es una cuestión del trabajo. El trabajo decente es un pilar de la democracia, y de hecho muchos países miden la calidad de la democracia por tanto trabajo decente o ausencia del trabajo decente que hay en la sociedad. Bueno, entonces este concepto tiene, por supuesto que uno necesita un empleo, tiene que haber esos derechos fundamentales en el trabajo que les expliqué, y por supuesto también protección social y diálogo social. ¿Han escuchado hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible? Me voy a sentar porque he estado todo el día de pie, perdón. Trabajo decente y crecimiento económico, estos 17 objetivos de la Agenda 2030. Bueno, uno de ellos, los países en 2015 se pusieron de acuerdo en 17 objetivos meta para alcanzar el 2030. Y uno de esos es trabajo decente y crecimiento económico, y otro es la igualdad de género, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? 193 países discutieron el orden. Yo sé que a uno le enseñan en el colegio que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso sí. Trabajo decente va primero, porque no todo crecimiento económico genera trabajo decente. Y por tanto, un crecimiento económico sostenible, inclusivo, puede generar trabajo decente, porque como ya sabemos, trabajo decente no es solo un empleo, requiere protección social, respeto a los derechos fundamentales, y por lo tanto es un estándar más exigente que solo tener una pega, ¿cierto? Y por tanto eso es importante que ustedes lo sepan. Vamos ahora a igualdad de género. La OIT, si bien les confieso que las mujeres, la mujer trabajadora ha estado el centro de la OIT desde 1919, el concepto de género es mucho más reciente. Y por tanto, entonces, ahora podemos decir que la igualdad de género se considera como un derecho fundamental, esencial para alcanzar el Objetivo Mundial de Trabajo Decente para todas y todas, y ha estado presente en la historia de la OIT. Hay algunas cuestiones que ya hablamos de la Declaración de Filadelfia, no se olviden nunca Rocky subiendo las escaleras. No solo se dijo que el trabajo no era una mercancía, sino que además es la primera vez que se dice que deben los estados comprometerse a garantizar la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Esto que ahora es mucho más contingente, ya se había dicho en 1944. Luego también, y esto es algo que, a ver si alguien le achunta, hay un convenio, el convenio número 100 de la OIT, que establece la igualdad de remuneración. Por un trabajo de igual valor se debe remunerar con el mismo salario para hombres y mujeres. Este convenio es de 1951. ¿Cuándo creen que se ratificó en Chile? ¿Ya? ¿Quién más? Bueno, les quiero decir que en 1971 el presidente Salvador Allende envió al Congreso Nacional el convenio de igualdad de remuneraciones, se ratificó, así que chiquilla, hace 54 años, 55 este año, que tenemos derecho a que nos paguen igual salario por un trabajo de igual valor.
Por tanto, eso que ahora la gente discute, ¿han escuchado la brecha salarial? Que hay diferencias, que una persona hace un trabajo y ganan las mujeres en promedio el 20% menos que un hombre por un trabajo de igual valor. Es decir, no estamos mezclando peras con manzanas, todo igualito. No es que él tiene más experiencia o que ella estudió más, no, exactamente las mismas condiciones, donde no hay ninguna condición objetiva que explique por qué esa persona, en este caso mujer, percibe un salario 20% menos que un hombre. ¿Ok? Eso que parece como contingente ahora es una discusión antigua, 1950. En Chile, 1971, para que vayamos tomando nota. Luego hay un convenio que también está ratificado por Chile, el 111, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Luego está todo el paquete de maternidad, solo para decirles que hoy día ya estamos hablando de no solo la protección a la maternidad, también a la paternidad, y algo que no olviden, ahora hay una triada: maternidad, paternidad, porque al principio solo la mamita trabajadora y se nos olvidó el papá. Después nos acordamos del papá, pero ahora se habla de parentalidad. Porque hay adultos que deciden ser padres, que no necesariamente concurren biológicamente, porque adoptan, porque hay otras fórmulas hoy día de ser padre o madre, 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 padre, padre, lo que quiera, de un niño, de una niña, ¿cierto? Entonces hay también protección a esto. También lo que se ha hablado mucho, no sé si han visto la ley de conciliación de la vida personal, laboral, familiar, de cómo uno no es solo una persona trabajadora, como que uno cierra la puerta de su casa y está solita en la vida hasta que trabaja, y después como que se le activa a la familia, todo lo complejo que es una familia hoy día, ¿no? Que hay que cuidar a los padres, que está la mascota, el niño, la persona que tiene alguna enfermedad, y eso como que se suspendiera, y que en el trabajo uno no tiene familia, cualquiera esta sea, ni tiene responsabilidad, mucho más grave para las mujeres, ¿cierto? Que nadie nos pregunta, pero estamos siempre a cargo. Y por supuesto también lo que vamos a ver ahora de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ahí ya les conté lo del convenio 100 y vamos a ir. Esta foto me gusta mostrarla porque es de las pocas fotos, ahora mucho más. En 2019, el año de nuestro centenario, se adoptó este convenio, el 190, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso para todas, para todos. Es además, podría decir todes, es el primer convenio no binario porque incluye también a las diversidades, porque hemos aprendido que no solo somos hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Por qué pongo esta foto? Porque es una foto mucho más expresiva de lo que somos, ¿no? Les decía que las fotos de las llaves, puros hombres, aquí hay mujeres, pero de todos los colores, con todo tipo de vestimenta, si se dan cuenta, y esta es la foto en que se celebra, y por eso la gente está así, ven a una mujer ahí y un señor sonriendo, se celebra el que se adoptó este convenio, que es un convenio que hasta hoy han ratificado 56 países. Se adoptó en 2019, Chile lo ratificó, se aprobó en el Senado de la República un 8 de marzo de 2023. Yo creo que todos los senadores estaban atentos a que era 8 de marzo, había muchas mujeres en las galerías, y se aprobó y entró en vigencia un año después. Y es el convenio que establece principios fundamentales a los que los estados que ratifican este convenio se obligan. Una precisión: antes de la ratificación del convenio 190 por parte de Chile, había ocurrido el triste suicidio de Karin Salgado. Era una TENS del Hospital de la Araucanía que, víctima de acoso laboral, decide poner fin a su vida. Y entonces, en su honor, homenaje, es que se presenta una moción parlamentaria que ya estaba en trámite. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el convenio 190 es más amplio que la ley Karin, pero no es culpa de la ley Karin que no implemente todas las dimensiones del convenio 190. La ley Karin tiene su mérito y responde a esa necesidad de actualizar nuestra legislación en ocurrencia de este triste desenlace.
y por tanto los pendientes de la ley Karen o de otra legislación con respecto al convenio 190 que vamos a revisar ahora es un pendiente que el Estado tiene que asumir, no es culpa de la ley Karen, no es que la ley Karen esté incompleta, ¿ya? Sino que surgió de otra manera. Aquí esta ampolletita que uno decía, ay, se le aprendió la ampolleta, ¿se acuerdan cuando decía eso? Cuando se le ocurrió una idea o encontró una solución. Esta ampolletita tiene algo que es bien importante porque lo van a ir escuchando en todos los convenios, en todos los instrumentos, en las discusiones, es algo que podría estar también en los convenios colectivos, en los contratos colectivos, enfoques. Es decir, que los estados en este caso que ratifican el convenio 190 están obligados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado y sensible al género. Este es el primer convenio de la OIT que habla expresamente de la igualdad de género. Eso es un avance. Ustedes me dirán, pucha que se tardaron de aquí al 2019, pero bueno, las cosas no son tan fáciles. Entonces, ¿por qué es inclusivo? Es el primer convenio que rige para economía formal e informal. Entonces, no es solo para la persona que tiene contrato, sino que también para las personas que están en alguna informalidad, para el sector privado y el sector público, para todos los sectores, para trabajadores, para personas que buscan empleo, para postulantes, para voluntarios, para terceros, el proveedor, para personas que están en formación, el alumno en práctica, la alumna en práctica, para trabajadores que hayan sido despedidos. Es decir, el despido no interrumpe la vulneración al derecho. Es decir, hay una denuncia, yo como empleador o empleadora no elimino el problema de mi empresa despidiendo a esa persona, sino que pervive la vulneración aun cuando yo ya no esté contratada y haya sido despedida. También tiene impacto en las leyes laborales, pero también en las leyes de igualdad, en la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, también para las personas migrantes, el derecho penal, porque muchas violencias son constitutivas de delito. Si yo golpeo a otro, si yo acoso sexualmente y tengo algún tipo de abuso, eso no es solo una falta al Código del Trabajo, es también un delito o una falta que tiene sanción penal, ¿cierto? Por lo tanto, esto también impacta esas legislaciones. Y sensible al género porque el convenio reconoce que a veces hay, no a veces, pero debiera ser a veces solo, hay violencia con ocasión de género, es decir, es violencia que se ejerce porque usted es mujer, es violencia que se ejerce porque usted es hombre, es violencia que se ejerce porque usted es homosexual, lesbiana, trans, que el origen es por en razón de su género, no por otra condición. Entonces, vamos a ver aquí un videito. Este videito está en inglés, me perdonan, pero como en las películas tiene subtítulos. No worker, persons with employer's duties, woman, man, trainee, job seeker, migrant. No one should have to choose between their right to work and their physical, mental and sexual integrity and dignity. The ILO Convention C-190 aims to stop violence and harassment at work, a binding commitment by all for. A commitment that requires governments, employers and workers and their organisations to work together for equal rights and opportunities and a world of work based on dignity and respect. C-190 gives people across industries and countries the chance to get their rights respected through prevention and protection, enforcement and remedy, guidance and training. Through prevention and integrated and gender-responsive approach to guidance and training, work free from violence and harassment. We no longer accept any form of violence and harassment in the world of work. Let's turn this vision into a reality and make work safe for everyone, everywhere. Get involved. Call on your government to ratify and implement C-190. Get involved. Call on your government to ratify and implement C-190. For more, visit ILO.org. Esto era cuando recién se ratificó un video, por eso se dan cuenta, lo bonito del video es que vieron que alguna de esas personas podría ser cada uno, que hubo un esfuerzo de mostrar la diversidad de las personas trabajadoras, de los oficios que realizan, de distintos lugares en el mundo, y era para incentivar la ratificación del convenio.
Este convenio es muy importante y es digno del centenario porque aplica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren, y esto es bien importante, durante el trabajo, en relación con el trabajo como resultado del mismo. Todos nuestros convenios, uno se imagina que la ley... Están penando. Sigamos, o no sé, prendamos de nuevo, apaguemos. Si a nadie le da miedo, ya no estamos en edad, ¿cierto? No estamos en edad para tenerle miedo a la oscuridad. Entonces, siempre imaginamos que la ley laboral, incluso al nivel de un convenio de la OIT, lo que hace es regir el puesto de trabajo, ¿cierto? Cuando yo estoy en mi lugar de trabajo. Y la única excepción que conocemos es los accidentes de trayecto, ¿se acuerdan? Que uno dice, bueno, pero no estoy en mi trabajo, pero ahí tengo una protección. Este convenio es un convenio que nos protege en cualquier lugar, y vamos a ver ahora el detalle. Tiene este enfoque inclusivo e integrado, está llamado a incluir las cuestiones de género, y dice, protege a los trabajadores y personas del mundo del trabajo cualquiera que sea su situación contractual, en formación, pasantes, aprendices, despedidos, voluntarios, que buscan empleo, que ejercen la autoridad. Han ido esas como fiestas que hay ahora como unas cámaras, cuando uno va a los matrimonios y que se saca así como unos videos, 360. Este es un convenio 360. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra legislación en general castigaba acoso cuando era jerárquico. El jefe acosaba al subordinado. Este convenio es 360. Hay violencia y acoso del empleado al patrón, entre los compañeros y también de la autoridad de la empresa hacia el trabajador. Por lo tanto, es un convenio que protege todas las relaciones. Uno también puede acosar a su jefe. Uno también puede ser violento con su jefe, y eso está protegido y penado en el convenio. No es solo una relación de autoridad. Y eso es bien importante porque el convenio lo que busca es regular la convivencia en el mundo del trabajo. Y todos somos parte del mundo del trabajo y tenemos derechos y obligaciones. También en las zonas urbanas o rurales, público-privado, formal e informal. También uno, cuando quiere verificar que una persona ha adquirido un conocimiento, en esta misma sala, yo tuve aquí clases de procesal en mi época de estudiante, uno le pide a la persona que exprese con sus propias palabras, ¿cierto? Uno le dice, dígalo con sus propias palabras para saber si aprendió, no lo repita de memoria. Esta vez les voy a dar el siguiente consejo. No lo digan con sus propias palabras, sáquenle una fotito, porque esta definición, este concepto, fue debatido más de 3 años y cada palabra fue negociada, debatida, fue una pelea bien resuelta, pero hubo debate, porque no es fácil definir esto. Entonces, mucho mejor guiarse por la definición textual. Entonces, el convenio define qué es violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y dice que la violencia y el acoso designa, y esto es muy importante, en primer lugar, un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. La primera frase, conjunto de comportamientos y prácticas, es muy propia del derecho, ¿cierto? Lo que uno hace. ¿Qué es lo interesante acá? Como este convenio rige distintas culturas, estamos hablando de países teocráticos, musulmanes, países machistas, países con distintos grados de desarrollo, esto era muy discutido de qué es lo que era violencia, porque lo que para un país es violento, para otro es una costumbre, o está muy bien. O sea, ser mujer en Afganistán, en que uno no puede hablar más fuerte que el susurro de los pájaros, porque si no eso perturba a los hombres, ¿cierto? Claramente no es lo mismo que un país liberal. Entonces, ¿qué es lo que se puso de acuerdo? Y esto es una expresión de voluntad política, que todo este conjunto de comportamientos y prácticas
se acordó que lo que viene son inaceptables. No hay un juicio de valor cultural, que mi cosmovisión, que mi religión, que mi cultura. Simplemente todo lo que viene en los países, indistintamente de su visión, es inaceptable. ¿Qué significa eso? Que no lo vamos a aceptar. Y nos hemos puesto de acuerdo que todo lo que viene a continuación no es aceptable. Punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que no es aceptable? En primer lugar, dijimos, conjuntos de comportamientos y prácticas. Pero alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa con la amenaza? Yo no lo hice, pero amenacé. Eso también puede generar un daño. Eso también puede ser una expresión de violencia. Yo te amenazo que no lo he hecho, pero te amenazo, ¿cierto? Ya sea, y esto es muy importante porque la ley Cari lo modificó, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. ¿Se acuerdan que el acoso laboral tenía que ser repetido? ¿Qué fue lo que se discutió? Que una sola vez puede ser violencia y acoso y generar un daño. No es necesario que una conducta se repita para que ésta genere daño. Y por lo tanto es una innovación que ya se corrigió en nuestra legislación. Una sola vez o de manera repetida. Toda conducta humana tiene que tener por objeto, pero aquí es importante que uno decididamente, han escuchado hablar del dolo, eso que uno quiere. Yo decido hacer esto y estoy consciente de lo que voy a hacer. Tomo una pistola y voy y mato. ¿Cierto? Que causen, y esto es muy importante, o sean susceptibles de causar. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros los seres humanos somos responsables también de aquello que no quisimos causar. Muchas veces uno causa un daño que no buscó, que no tenía conciencia de que lo estaba causando. Eso puede ser un eximente del tipo de responsabilidad que yo tengo, pero no me libera, no me convierte en inocente, ¿cierto? Yo no quise causarte este daño, pero lo hice, lo causé, lo asumo y debo repararlo. Por tanto, esto habla de quien tiene por objeto que cause o sean susceptibles de causar, y por lo tanto también protege. No basta con que la persona diga yo no quise hacerte daño. Eso no es sinónimo de inocencia total. Hay que asumir que a veces uno comete, daña a otro sin querer. ¿Qué tipo de daño? Físico, obviamente. Psicológico, sexual. Y aquí hay algo nuevo, también económico. ¿Por qué les contaba del convenio de igualdad de remuneraciones? Puede haber en el futuro un bonito fallo que diga que una trabajadora logre demostrar en un tribunal que no se le ha pagado deliberadamente como una forma de violencia. ¿Cuál es su nombre? Silvia. Yo a Silvia, no porque había brecha salarial, no sabía por qué ella ganaba menos, sino que yo como jefe, a ella nunca le voy a subir el sueldo y a ella siempre le voy a pagar menos. Y eso es una violencia económica. Yo a usted la castigo, no la castigo físicamente, no le hago un daño psicológico, sí, sexual, pero además vía un daño económico la estoy perjudicando a usted. Y eso es algo nuevo y que completa la gama de daños que uno puede causar, ¿ya? Para que le pongan atención. E incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ahí hubo otra pelotera en la OIT, porque hay algunos países que no aceptan la palabra género. Hay países tan liberales como Estados Unidos que para el presidente Trump acaba de decir que en este país hay hombres y mujeres, chao el género. Y a muchas mujeres a muchas personas le están cambiando su cédula de identidad determinada solo por el sexo biológico. ¿Ya? Entonces, alguien dijo mejor pongamos en el convenio qué es esto de razón de género para que quede bien clarito y no sea discutible según el país en el que yo vivo o quién me gobierna o cuál es la legislación vigente. Entonces,
Razón de violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. Esto es bien importante. Mucha gente ha dicho este es un convenio contra los hombres a favor de las mujeres. Este es un convenio de la igualdad de género. Hay muchos países o sectores productivos en que los hombres pueden ser víctimas de violencia y que en un sector, no sé, voy a poner un ejemplo burdo, si uno va a dejar a su hijo al jardín infantil y sale un tío parvulario a recibirlo. ¿Pasa o no? Hay entonces hombres que pueden ser discriminados solo por el hecho de ser hombres, no por una cuestión personal o relacional. Entonces, este convenio, hoy día las mujeres somos más víctimas de violencia y acoso, sí, pero este convenio quiere regir para muchos años y quiere preservar que todas las personas no seamos víctimas de violencia y acoso, hombres, mujeres y diversidad. No es un convenio para las mujeres, no es un convenio para los hombres. Aprovecho de decir, este convenio también defiende, protege al victimario o victimaria que resulta ser inocente. La víctima tiene derechos, por supuesto, la primera. Pero también, luego de una investigación, el presunto victimario, la presunta victimaria, porque las mujeres también podemos ser victimarias, ¿cierto? Puede resultar ser inocente. Y esa persona también merece reparación. No puede quedar como culpable si efectivamente se demuestra, por distintas razones, que resulta ser inocente. Entonces, este concepto es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer un país cuando se ratifica el convenio 190? En primer lugar, y obvio, recuerden que esto es para todo tipo de países, prohibir legalmente la violencia y el acoso. Eso en Chile estaba, el concepto de violencia no, el acoso sí, pero hubo que modificar. Velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso. No basta con declarar y que sea letra muerta y resulta que no hay ninguna norma que promueva espacios seguros. Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. Este convenio tiene un capítulo muy importante de prevención. Este es un convenio que de alguna manera uno siente que fracasa cuando aplica la sanción, porque ese daño nunca va a ser totalmente reparado y porque el daño que causa a las personas nunca va a ser totalmente reparado y por lo tanto hay que hacer todo lo posible por prevenir, por evitar al máximo de enfrentar la situación de que un derecho ha sido vulnerado. Pero luego que este derecho ha sido vulnerado, obviamente que tiene que tener, como vemos después, reparación y medidas de apoyo. Y esto es algo también novedoso en el convenio. Un gran capítulo de prevención, hagamos todo lo posible porque esto no ocurra. Una vez que ocurre, sí, sanción, pero luego no basta, la sanción por sí misma no repara, es muy importante. Si hay una investigación, un sumario, un juicio, uno quiere que su victimario o victimaria reciba una sanción. Pero eso no me va a reparar el daño psicológico, la atención médica y por lo tanto la reparación no se acaba en la sentencia. Necesitamos medidas de reparación y este convenio las contempla. Si uno es víctima de un acoso sexual, ¿va a estar todo el tiempo con su victimario o victimaria en el mismo lugar? ¿Qué pasa con el daño que yo recibí? Supongamos que se sanciona, la persona ya no está, pero yo tengo que volver. Todo el mundo habla de mí, me siento mal, estoy insegura, tengo crisis de pánico. ¿Se fija? Entonces, como esto va al corazón de los seres humanos, tiene que tener mayores medidas de reparación. Esto es que no me pagaron un día de vacaciones o que me están pidiendo el libro de registro, el control de asistencia, o que me deben una plata de las gratificaciones, que es muy importante,
pero esto es mucho más sustantivo y por tanto entonces se requieren estas medidas de reparación. Por supuesto que hay que prever sanciones y también se deben garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso. Esto es bien importante porque el inspector del trabajo, que es el que va a conocer las denuncias, está súper preparado para la legislación, ¿cierto? Se cumple, no se cumple. Pero ese inspector o inspectora que va a conocer de este caso, o quien investigue en la empresa, o el juez o jueza que finalmente considere esta causa, tiene que tener una preparación. ¿Les parecería a usted que, por ejemplo, yo denunciara que he sido víctima de acoso sexual y la persona que investiga mi denuncia me pregunte cómo me he visto? O si esto era en una actividad de la empresa, por ejemplo, celebrando los cumpleaños del mes, o en una actividad de capacitación fuera, me pregunte si yo había tomado una copa de pisco sour en el cóctel. ¿Les parece apropiado? Esas preguntas que en otro caso, cuando uno investiga algo, uno dice, bueno, ¿y dónde estaba usted? ¿Y qué pasó ahora? Y entonces, ¿qué le dijo y qué no le dijo? Porque uno, como cuando investiga, uno quiere saber las circunstancias. Pero hay cosas que en este tipo de casos uno tiene que aprender a investigar. Y por tanto, la investigación, la inspección tiene que ser especializada para no que con la propia investigación constituya un daño, ¿cierto? Que yo preguntando de buena fe para ayudarla a usted, lo que estoy haciendo es volver a dañarla, porque el largo de la falda, o si usted había o no hecho un brindis con una copa de champán, no la habilita a usted para ser víctima de algún acoso, abuso o violencia, ¿cierto? Para hombres y mujeres. ¿A quién protege? Esto es bien importante porque, dígame, por supuesto. ¿Puede ser considerado violencia económica en el lugar de trabajo? Hay una socia que tenía una campaña y el 16 de abril le pidieron que empezara a trabajar en 2 campañas. Entonces la tienen un rato en la mañana en una, un rato en la otra, y eso no le está permitiendo llegar a las metas para comisionar, pero además, al día de hoy, desde el 16 de abril, no le han dicho cómo va a ganar en la segunda campaña. ¿Se puede denunciar por violencia económica? Ahí habría que ver porque tendríamos que analizar bien el caso de que cómo se ejerce la violencia. ¿Se fija? Si esto es algo determinado a esa persona, que es deliberado, no una política de la empresa, que es solo ella la que se está haciendo y quien lo está haciendo es porque tiene una intención de dañarla. Está supuestamente en negociación, me llamó el día, está supuestamente en negociación para terminar contrato con mutuo acuerdo desde enero. Claro. Por eso le digo que esto tiene que tener un ojo investigador especializado. Porque si yo lo escucho diría, bueno, pero que este es un problema de cómo le organizan el trabajo, de las tareas y esto le pasa a todo el mundo, no es un signo de violencia para ella en particular. Pero si usted me dice de que esto es un clima de hostilidad, de que a lo mejor ella ha levantado la voz para defender a sus compañeros, de que con ese jefe en particular ha tenido algunos conflictos y esto es una represalia, ahí entonces se va configurando. Por eso esto es bien importante de que es un convenio relacional, es un convenio, por eso es tan difícil y fue tan complejo de aprobar, porque no son siempre hechos objetivos. Lo más fácil es decir, me pegó, no sé, me violó, me toqueteó, me gritó, ¿se fija? Pero vamos a ver de que los menos casos son así como los flagrantes. Todos los otros casos son de violencias que causan mucho daño, pero que no necesariamente tienen esa expresión física. Todos los días cuando llego en la mañana me dice un comentario inapropiado. Siempre encuentra que mi trabajo está mal hecho y lo dice delante de todos mis compañeros y me pone de ejemplo cómo no lo hagan como Silvia lo hace. ¿Se fija? Es decir, hay que construir el caso. Y por eso, este convenio es tan exigente.
y hablan de las falsas denuncias, de cómo se investiga, de que la gente lo va a mal utilizar solo para quejarse o porque tiene otras intenciones. Pero sí, si lo estudiáramos, podríamos ver que entonces a lo mejor lo que su socia la llamó es constitutivo de violencia. Esto es bien importante porque esta es innovación. Este convenio habla del mundo del trabajo. ¿Y por qué habla del mundo del trabajo? Porque obviamente es en el lugar de trabajo, pero también en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. Si yo trabajo, por ejemplo, vendiendo algo, ¿has visto la gente que está ahora de la AFP o de algo, los seguros, los teléfonos, en el metro? Sí. El metro es un lugar público, pero para efectos de esa persona es su lugar de trabajo. Si yo estoy vendiendo en la calle porque tengo que ir de oficina en oficina, una provisión de servicio, es decir, ese es mi lugar de trabajo. Lugar donde se paga al trabajador. A muchas personas le pagan en un lugar distinto de donde trabajan y ahí puede ser víctima de violencia y acoso. Y no es su lugar, no es su domicilio. El lugar donde le pagan no está en el contrato de trabajo. Uno trabaja en Merced 230, pero te pagan en Teatinos 49. ¿Ya? Donde toma su descanso, estemos pensando en las faenas mineras, agrícolas, forestales, uno puede ser víctima de violencia y acoso en el lugar de descanso. Y la gente dice, no, pero si él trabaja en medio del bosque, esto es el campamento donde está trabajando, y ya no está descansando, ya no está en el trabajo. El convenio dice, no, momentito, donde le pagan al trabajador, donde descansa o también donde come, que puede ser un lugar distinto de donde uno está trabajando. Instalaciones sanitarias, de aseo, vestuario, eso también es bien importante. Hay muchos, es un lugar que puede estar ajeno a la faena y que efectivamente son lugares para, de alguna forma, lugares sensibles para ser víctima de violencia y acoso. Desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo. Si a mí mi jefe organiza los cumpleaños del mes y manda una comunicación, chiquillo, un correo o algo y dice nos juntamos a celebrar los cumpleaños de mayo y ahí ocurre algo, eso es algo que está organizado con ocasión del trabajo. No es lo mismo que 2 o 3 compañeros de trabajo decidan juntarse el domingo en una casa. Eso va a ser un asunto privado, pero cuando se organiza por el trabajo, relacionado con el trabajo, aunque sean actividades sociales, eventos, viajes, sí tiene cobertura esta legislación. Dígame. Y también actividades sindicales, ¿no? Sí. No hay que elegir a nosotros. Totalmente, sí. Comunicaciones relacionadas con el trabajo. Esto yo creo que nos quedó mucho más claro en la pandemia, en que se desataron las otras formas de comunicar. Antes uno decía, no, el empleador me lo dijo, me lo mandó por escrito, después vino el correo, pero ahora hay WhatsApp. Hay muchas otras formas de comunicación y muchas personas están siendo víctimas de violencia o acoso por esas otras redes que parecían como fuera del trabajo. El jefe me escribió por WhatsApp. No me lo dijo en la empresa, no lo puso por escrito en un medio oficial. Sin embargo, se reconoce que esas comunicaciones relacionadas con el trabajo, hoy día hay incluso un dictamen de la Contraloría a efectos de los trabajadores del sector público, que uno puede presentar como prueba las redes sociales, las mensajerías, mensajes de texto, WhatsApp o mensajes en tus redes sociales. Oye, así que estabas súper enferma, te veo en una fiesta. ¿Sí? Entonces se amplió el radio de acción. Y eso es bien importante porque hoy nuestras relaciones laborales ya no están así como a la antigua, ¿no? En que el empleador fue y me dijo y todos escucharon. Sino que hay otra forma y hay muchas formas de violencia encubiertas por el supuesto como no probatorio de que es algo que yo te dije, pero yo te lo escribí, ¿no? ¿Por qué te lo tomas a lo personal? ¿Cierto? Estás tan sensible. Yo te lo escribí, te puse una carita, bueno, ya. El alojamiento proporcionado por el empleador, esto también es importante porque muchas veces ocurre violencia y acoso en los campamentos. ¿Ah? Esto es bien importante.
y también en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. ¿Qué es esto? No es que el trabajador, el empleador sea responsable, que a uno fueron, voy a decirlo en castellano antiguo, en el metro fueron y le agarraron el poto a uno. No, eso es un señor, una señora que hizo eso. Pero ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa en Quilicura y sale un turno a las 3 de la mañana, yo como empleador me tengo que preguntar cómo se va a ir esa persona que no tiene un auto, ¿cierto? Ordenaré el turno en aquellos que, si yo no tengo plata para un bus de acercamiento, en aquellos que tienen movilización propia, me voy a preocupar de que cuando se abra la puerta esté la calle bien iluminada, hablaré con el alcalde para que haya patrullaje, para que haya iluminación suficiente. ¿Se fija? Es decir, es un empleador que no es responsable de lo que pasa en la calle, pero que es diligente, que hace todo lo posible para asegurar un entorno más seguro y libre de violencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trata? Ya les decía, este convenio tiene mucho de prevención y protección. Luego, si todo está mal, hay que tener vías de recurso, de cómo uno denuncia, cómo se investiga, cómo se sanciona y luego cómo se repara. Y de manera muy importante, orientación y formación. ¿Por qué digo esto? Miren, no he conocido a nadie ni en ningún lugar en que estemos libres de alguna conducta de violencia y acoso. No es necesario ser violento física, sexualmente, para decir, no, yo no cometo ningún tipo de violencia y acoso. Todos, y cada uno tiene que hacer su propia reflexión, hemos tenido manifestaciones de violencia. Y por tanto este convenio, todos, incluidos los dirigentes sindicales, que debieran predicar con el ejemplo, ¿no? Sería terrible que hubiese una denuncia de violencia y acoso de un socio a un dirigente sindical, o de un dirigente sindical a un socio, porque como que se rompe el paradigma, ¿no? Todos tenemos una piedrita en el zapato, todos alguna vez hemos tenido una manifestación leve o grave de violencia y por lo tanto todos tenemos que obligarnos a convivir de manera pacífica. Y lo segundo, con esto de que uno puede causar daño sin proponérselo, lo que para uno no importa, para otro puede ser la vida. Entonces también es un ejercicio de empatía. A mí puede que no me importe esto. Si alguien me dijera esto, me lo hiciera, a mí me da igual. Yo no me lo tomo, no, para mí no es grave, pero yo no soy la medida de las cosas, ¿cierto? Y si a otra persona me dice que la he ofendido, lo que importa es lo que siente esa persona. Y por tanto, entonces es un convenio que no es un convenio solo para exigir a otro, es un convenio para exigirse uno. Ese es mi humilde consejo. Los convenios vienen acompañados muchas veces de recomendaciones. Como su palabra dice, la recomendación es un repertorio de orientaciones a los países para mejor implementar. Y entonces hay algunas recomendaciones que yo quería compartir. En primer lugar, hay algo que se ha discutido mucho en la vida sindical, que el convenio reconoce y que ha sido poco abordado, es que la violencia doméstica no es una violencia del mundo del trabajo. Uno no puede responsabilizar a su compañero, a su jefe, a su subordinado de la violencia doméstica que vive. Pero, sin embargo, uno es la misma persona. Si uno tiene una situación de violencia doméstica, no es que a trabajar va otra persona. Y tenemos muchos relatos de, no sé, pues compañeras de trabajo en el baño, ayudando, poniendo un poquito así de base para atrapar un golpe, o también esos golpes del corazón que hacen a la gente sufrir mucho también. Entonces, el convenio 190 reconoce el impacto que tiene la violencia doméstica en el mundo del trabajo, no siendo una violencia del mundo del trabajo, está originada en otro lugar, pero como los seres humanos no nos desdoblamos, somos siempre el mismo,
y por lo tanto vamos con nuestras penas y alegrías a donde acudamos, y como estamos todo el tiempo en el trabajo, si tenemos violencia doméstica vamos a estar con ese calvario. Entonces el convenio 190 invita a reconocer los efectos en la persona trabajadora y en la medida en que sea razonable y factible mitigar su impacto. No es mi obligación mundo del trabajo, pero no me puedo desentender. A esa persona algo le está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone la recomendación? En muchos países se reconoce una licencia laboral para víctimas de violencia doméstica. Porque a veces uno no tiene una licencia médica porque no tiene necesariamente una dolencia física. A lo mejor no da para la licencia psiquiátrica, pero claramente uno está siendo víctima de violencia, tiene que ir a declarar a los tribunales, está viviendo una situación. Hay también países que tienen legislación para modelos de trabajo flexible. A lo mejor esa persona necesita algunos días de teletrabajo, tomarse algunos otros días para ir menos a su lugar mientras decida, protección temporal contra el despido. Algo que en Chile se hace y que está en esta circular de la superintendencia que obliga a evaluar los riesgos psicosociales del puesto de trabajo, está incluida la violencia doméstica como un riesgo que no lo genera el trabajo, pero que lo acompaña al trabajador. Y también, por supuesto, sensibilizar, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero si ¿qué te metiste? Este es un problema de ella, de él, es un problema de su casa, no es mi problema. ¿Por qué les digo esto? Porque esto fue uno de los temas más discutidos y el mundo sindical tiene que valorar a la persona trabajadora en toda su dimensión. Por eso esto fue un convenio muy promovido por el mundo de los trabajadores, para reconocer que las cuestiones básicas del salario, la jornada, las condiciones de trabajo, la negociación, la sindicalización, todo esto que es como de la esencia del mundo del trabajo, no podía excluir el que es muy importante garantizar a todas las personas que puedan trabajar sin ser víctimas de violencia o acoso, o si lo queremos poner en positivo, es que todas las mujeres, hombres y mujeres y diversidad, merecemos trabajar en paz, sin ser víctimas de violencia o acoso alguno. Entonces, profesora, dígame. Referente a ese tema, de todas maneras los trabajadores o trabajadoras, Sí. o la mujer es más violentada que... Sí. Sí, es más violentada. Sí. Domésticamente no está al 100% protegida porque un empleador al ver mucha licencia, obviamente, por parte de la trabajadora, Sí. por problemas domésticos, espera que vuelva y luego la despide en la Sí. realidad. Entonces, Por eso muchos países, no digo que esto sea que estemos listos en el debate en Chile, pero otros países, siguiendo la misma línea argumental suya, ha dicho, hagamos cuando hay una persona que es víctima de violencia y que está acreditado, hagámosle una protección temporal al empleo, como una especie de fuero, ¿cierto? El dirigente sindical tiene fuero, no puede ser despedido, entonces durante un cierto periodo más álgido de la violencia doméstica, precisamente para lo que usted dice, esta señora me aburrió, este señor me aburrió, lo voy a despedir, hay una protección especial. En nuestra legislación eso no es así. No puedes despedir a una persona trabajadora mientras esté con licencia médica, pero una vez que termina la licencia médica esa protección se acaba. ¿Qué otras cosas también están en nuestra legislación? Por ejemplo, la obligación del empleador, puede haber medidas de protección que dicte un juez y el empleador lo tiene que cumplir. Por ejemplo, mi victimario sabe dónde yo trabajo, sí. Sabe mi teléfono, sabe mi correo electrónico. El juez, para proteger a esa persona, puede decir, necesito que la cambie de lugar, que no revele su domicilio, le cambie el teléfono, en la época que habían teléfono, ahora toda la gente está en celular, y que le cambie el correo electrónico, por ejemplo, ¿ya? Que le dé permiso para ir a la audiencia en el tribunal. Eso sí está en nuestra legislación, ya hay una ley que daría para una clase completa, que es la ley de violencia, la ley integral de violencia contra las mujeres, que está rigiendo y que ahora el gobierno tiene que implementar, que es un marco general de protección para la violencia
todo tipo de violencias contra las mujeres. Esto está solo centrado en violencia doméstica que impacta al mundo del trabajo y la violencia en el mundo del trabajo, violencia y acoso, laboral y sexual. Pero a lo que voy yo, profesora, la legislación nuestra en Chile no protege al 100% a la mujer en este minuto víctima de la agresión doméstica y el empleador está en el poder, tiene el poder de desvincularla, o despedirla. Despedirla, digamos eso, desvincularme carga. Eso no existe. Despedirla. A la gente la despiden. No hay ninguna protección ni tenemos ninguna herramienta. Por eso es importante avanzar. Hay algunas protecciones de esta ley integral de la violencia, pero en materia laboral, por eso le decía que el convenio 190, hay algunas cosas que el país no ha implementado todavía, que no es culpa de la ley Karin, que surgió por otras razones, ¿cierto? Entonces, usted podría, como movimiento sindical, decir, una de las cosas que está pendiente es que el convenio pide actuar frente al impacto de la violencia doméstica y levantar este punto. Es un tema pendiente. Otro tema pendiente es cómo el convenio protege en el empleo informal. Ahí hay un mundo que no hay legislación, ¿ya? Entonces, este es un convenio bien exigente. Chile va bien encaminado, porque ha hecho como bien las tareas, pero bien porque se ha puesto metas. Hay una subcomisión tripartita donde está CUT, CPC, gobierno, para la implementación del convenio 190, que ya identificó 10 desafíos que hay que acometer, pero tiene múltiples desafíos. ¿Y por qué? Porque esto, como ya lo veíamos, no es solo la ley laboral. Para cumplir este convenio hay que modificar o promover políticas públicas de más dimensión. Por ejemplo, si ustedes ven la última encuesta de juventudes en Chile, tristemente ha aumentado los jóvenes, hombres y mujeres, ha aumentado el porcentaje que declara legítimo la violencia física en el pololeo. Y uno dice, ¿cómo? Si son tan chicos. Uno dice, llevamos 20 años con la ley de violencia doméstica, ya todo el mundo sabe que no hay que pegarle a los niños, que no hay que pegarle a las mujeres. Y muchas decíamos, bueno, hay mucha gente machista, pero bueno, vamos a esperar de que esos viejitos vayan saliendo. Pero no es un tema de edad, porque tú tienes hoy día cabros de 15, 16 años, niñas, porque digo ya, los hombres se volvieron machistas, ya. Pero ¿cómo tú, mujer, crees legítimo que tu pololo te pegue? Entonces, y lo defiende. Entonces, lo suyo no más pega. También, mucha violencia de mujeres a los hombres. Entonces, por eso digo que esto no es algo que lo demos por dado y superado, de que no importa, las generaciones jóvenes no serán violentas. Y ya, superémoslo entre nosotros, los más viejos, que no nos sabemos relacionar. No es así. No es solo violencia hacia las mujeres también ejercemos violencia y no siempre somos pacíficas. Señor. Dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona mujer o violentada, por ejemplo, que un compañero la defiende y a mí no me defiende? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, no, dilo nomás. Que una persona con la mujer se está violentada? Estamos en la oscuridad. Se apagó, no la logramos prender y seguimos. Ya, ¿cuál es su caso? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que no es asumir que una mujer es violentada? Ya. Llega al trabajo y un compañero la defiende y después viene y defiende de eso. ¿Quién defiende quién después? Que no son. Ah, pero eso es un clásico. Sí, pues, obvio. No, y uno termina culpable por defender y después la señora se arrepintió y defendió al agredor, ¿sí?
Ya mire, eso es de amplísima ocurrencia. Entonces, ¿por qué le digo que este es un tema difícil y que los dirigentes sindicales tienen que asumir con mucha decisión? Porque esto es complejo, no es blanco y negro. Entonces usted defendió a su compañera de trabajo frente al agresor y terminó siendo culpable, acusado por la víctima, el mundo al revés. Pero eso ocurre. Muchas víctimas, por ejemplo, después se desdicen. También el juicio que uno dice, pero ¿cómo no denuncias? Porque uno es libre de denunciar. Y muchas mujeres, aun cuando uno no lo comparta, tienen razones legítimas para no denunciar, porque tienen miedo a perder el trabajo, porque no quiere estar en boca de todos, porque también reconozcamos que cuando... No, es que Juanita, en el happy hour de los cumpleaños del mes, denunció a Pedro. Eso no es así limpio en el espacio de trabajo. Va a empezar el comidillo de los que apoyan a Pedro. Es que ¿viste cómo estaba Juanita? Bailando arriba de la mesa. Y resulta que ahora se queja. Y ella es la que estaba detrás. Y resulta que bla, bla, bla. No es la primera vez, no sé qué, no sé cuánto. Los que defienden a Juanita. No, que Pedro sabemos, súper agresivo. Es decir, lo que quiero decir es que, por ejemplo, una mujer no quiere denunciar porque yo no quiero que todos hablen de mí. Después van a decir que soy conflictiva. No, oye, a Juanita no le digáis nada. No, porque cualquier cosa le puede parecer mal y ya denunció a no sé quién y no sabemos si era cierto, entonces no te metáis con ella, porque mejor lejito. No hay que hacer cosas que te metas en un problema. O el caso que usted dice, ¿para qué voy a andar defendiendo si al final termino yo de culpable y termino yo en la comisaría defendiendo? Bueno, eso es lo que le quiero decir, de que este es un convenio exigente, porque habla de nosotros, los seres humanos, de la manera en que nos relacionamos. Y nosotros, lamentablemente, somos capaces de transmitir un gran amor, pero también somos capaces de las peores miserias. Entonces ustedes tienen seres humanos gloriosos y nosotros mismos podemos ser protagonistas de las más bajas miserias. Profesora, ¿y esto incluye violencia física y psicológica? Sí, mire, todo tipo de violencia. Por eso le decía que la definición es la más importante. Daño físico, psicológico, sexual o económico. Toda la gama. Y cuando digo sexual, no es solo, es decir, el crimen perfecto es la violación. Pero entre nada y violación, todos sabemos que hay una gama de acciones. No es necesario, ¿me entiende? Entonces, yo diría que en mi experiencia, de los 193 convenios de OIT, este es el más controvertido, más difícil de aplicar, más exigente para los dirigentes sindicales. Porque esto pueden haber víctima y victimario, acusados, metidos en la tole-tole, socios del sindicato. Y se arman bandos. Después, cuando les decía yo del victimario o victimaria que resulta inocente, nunca nadie se enteró. Todos nos enteramos de que acusaron a Juan o a Pedro o a Jimena, pero nadie de que la persona resultó inocente. ¿Y si los que son sindicados o victimarios son dirigentes? ¿Son qué? Dirigentes. Bueno, ese es el caso que a mí no me gustaría nunca conocer. ¿Sabe por qué? A ver, el ser dirigente sindical no te exime de ninguna responsabilidad. Pero a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, te grava con una mayor obligación.
porque uno tiene que predicar con el ejemplo. Uno no le va a pedir al empleador que como aquí el comité paritario no adoptó el protocolo de prevención del acoso, la violencia y cómo los canales de denuncia que prescribe la ley Karin no están activos y cómo no se investiga y no bla 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 bla. Y después el acusado soy yo. O en mi sindicato hay acusaciones. Entonces yo sé que puede resultar hay que ser dirigente y hay que cumplirlas todas y ser el más perfecto, pero también hay una cierta como obligación moral, ¿no? Y por tanto, una de las cosas que cuando recién se estaba estudiando ratificar el convenio, una de las cosas que más se repitió en las organizaciones sindicales que tenían campañas activas de ratificación, yo terminaba y decía, ya chiquillos, pero ¿cómo vamos por casa? Es decir, el primer protocolo tiene que ser un protocolo sindical. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, las conductas son personales. No es responsabilidad del presidente o presidente del sindicato lo que hizo un socio, pero sí es mi responsabilidad de garantizar que hay protocolos, que hay mecanismos de denuncia, que cuando se denuncia a alguien se investiga, se sanciona. ¿Habían levantado por allá? Allá, acá y acá. Si no, puedo hacer una aclaración con lo que dijo el compañero. Bueno, yo antes de trabajar en el sector público, ya. guardia de seguridad, en un mall. Hoy estamos justo en la hora, para que me controlen. Entonces, los que han trabajado en la guardia saben que nosotros por ley tenemos, por decirlo, el derecho o la obligación de tener a alguien que ha tenido un delito flagrante. Sí, por supuesto. Para ponerlo a disposición de la policía. Exactamente. Entonces, pero eso no nos da derecho a pegarle. No. Como muchas veces ve video uno del CEPO, sí. Ya donde los mismos guardias, que a mí la verdad que me da una pena porque uno sabe que son trabajadores, porque pasamos a ser una especie como de ciudadanos a victimarios. Sí, ¿ya? totalmente. El caso mío como dirigente me ha pasado muchas veces que a veces hay que pelear en el socio. ¿Ya? Y lo peor que uno puede hacer es defender a uno de los socios, ¿ya? Porque empieza a tomar partido. Para eso tiene que tener el protocolo, ¿ves? Neutro. Exactamente, o sea, mi deber no es defender a quien le da lo que va a mi conmigo, sino que uno tiene es, en este caso, primero buscar que se solucione el problema, o bien si alguien, mi trabajo está cometiendo un delito, está volcando a alguien, ¿ya? No es interés de pegarle a esa persona para defender a otra. Pero usted no tiene que tomar partido, por eso es bien importante. A mí me gustaría que después de esta clase ustedes dijeran qué estoy haciendo yo en mi sindicato. ¿Cómo estoy aplicando yo esto? ¿Lo tengo todo bien resuelto? Si hay una denuncia mañana, ¿tengo mecanismos internos? Sí, ya dijimos, ya nos confesamos culpables. Ya, chiquillos, este es un tema enorme. Entonces, aquí les dejé pistas, pero esto no se acaba aquí. Y les agradezco muchísimo su tiempo, pero ya nos van a estar...